Buena gente, estamos de vuelta con un nuevo capítulo del podcast. Aquí estoy con Monito. Buena, Mm, buena, cabros, ¿qué pasa? Buena, y aquí estoy con... No, no puedo decir Aguatín, no está con nosotros. Lamentablemente. Lamentablemente por motivos de fuerza mayor se Lo tuvo que matamos. ausentar. Lo tuvimos que matar, efectivamente, lo matamos por el tema de que ya que vean Día la de los fecha de Muertos. hoy. Sí, vean la fecha de hoy. ¿Qué, qué día es hoy, Monito? Ah, 31, 30. 31 pues Monito. Ando perdido, Entonces, lo siento. todos andamos perdidos en la actualidad, yo creo. Así es. Entonces lo matamos para A hacer un conmemorar. homenaje al Día de los Muertos. Así Ujú. que para la próxima semana, para el próximo capítulo, lo vamos a revivir. Así que no se preocupen por el aguatín. Eh, entonces, bueno, ya. Hoy día es 31. Entonces, ¿qué procede hablar hoy día? O sea, platicar un poco de hoy día. Gracias por Eh, la respuesta. Claramente. esa era Sobre- la avenida del Aguatín, pero como lo matamos, Sí, eso estaba dentro del guión, nada que hacerle. nada que hacerlo. Ojalá tener guión, la verdad. Eh, pero ya, pues entonces hoy día vamos a hablar sobre Halloween, el Día de los Muertos, el Día de Todos los Ujú. Santos, el día de... Ya saben, de todas esas cosas. Eh, la pregunta es cómo podemos empezar. ¿Cómo ¿Empezamos puedo desde el empezar? inicio o desde el final? ¿Podríamos hacer un flashback? Nah. No, vamos desde el inicio nomás. ¿Cómo empezó todo? Comencemos con la Ya, historia de todo esto. sí, ya, todo empezó cuando, cuando Dios creó al ser humano. Este se tuvo que... No, ya, mucho. Nos fuimos muy para atrás. Eh, o sea, para los que son creyentes del creacionismo de Dios, o si no, nos vamos a cuando el pescado salió del agua y se volvió una persona. ¿Por qué hiciste eso, maldito pescado? Me condenaste a estudiar una carrera universitaria. Pescado, porque saliste del agua. Así es. Ya, ya, entonces, ya mucho bla bla. Halloween, podemos o sea, encontrarlo en su inicio con un origen bastante, pero bastante eh, europeo. No, es anglosajón, o sajón, mejor dicho. Ya Ujú. que esta es una celebración de origen celta, bueno, dentro de lo que viene a ser el territorio de Irlanda. Y este era una celebración nada que ver como con lo que conocemos hoy en día de Halloween, sino que era una celebración o una conmemoración de el fin de las cosechas, ya que dentro de esa época del año, al menos allá en Europa, en el primer mundo, donde todos los latinoamericanos quieren escapar, eh, el verano termina el 31 de octubre y a partir de ahí empieza el otoño. Y con el otoño se acaban las cosechas, se muere todo. Entonces, por eso también se puede conocer como Día de los Muertos, por la muerte de todas estas cosechas, de todos los cultivos y así. Eh, y la celebración como tal no se llamaba Halloween, no se le llamaba el Día de los Muertos, el día de... Se llamaba Samhain. ¿Cómo? Y esto significa Samhain. No, no Te sé, te ahí estoy ya leyendo hay nomás, problemas, no sé. pato, te estoy leyendo nomás. Ya nomás. Ahí se ven. Entonces, el Samhain, no, el Samhain, que significa final del verano. Entonces ya está todo dicho. Y se despedían de su dios Sol, que venía a ser, pucha, más nombres raros. Lug, no, todo mal. Entonces, ese sería como el origen más, pero más antiguo y remoto dentro de Ujú. lo que viene a ser Halloween. Así es. Ahora, esto claramente se viene a transformar por completo a medida que avanza el tiempo. Eh, y antes de seguir con eso, Monito, ¿quieres Ah, agregar sí, algo? antes de seguir con el capítulo y presentando todos los temas que vamos a tocar hoy día, vamos con el auspiciador de este episodio, que es nada más y nada menos que VI. Mieles VI. De verdad que los recomendamos, gente, que visiten el perfil
en Instagram, vi-yay, con doble L y Y al final, que tienen unas mieles exquisitas que incluso nos mandaron a nosotros los admins y que de verdad que es una de las mejores mieles que he probado en mi vida. ¿O no, Pato, tú también? Sí, sí, sí. De verdad que yo no soy un gran consumidor de miel, pero muy buena, muy buena. Además que lo entretenido de esa cuenta es que también enseña hartas cosas La abejita. sobre la miel, la abeja. Entonces como bastante didáctico, entretenido. Ujú. Así que ese es Y disculpa, ese es el auspiciador de este episodio y pásense por su Instagram, repito, @bi con 12 guión bajo yay con y al final. sí, además, ya que es como el partner de este capítulo, también nos propuso que habláramos sobre ya el Halloween más como mexicano. Y para allá vamos a llegar, ¿cierto, monito? Así es. Eso sí, Eh, antes de eso, antes de llegar a los mexicanos, tenemos que ver cómo cómo se puede decir, cómo se cristianiza y cómo se lleva toda esta celebración celta a América. Porque no es como que pasan de los celtas de uno a los mexicanos. ¿O tú pensáis eso? bueno, igual podría ser, ¿o no? Un viajero del tiempo. ¿Cómo responde? No, el tema es que por eso del siglo XVIII, o sea, por el siglo VIII o el siglo VIII, eh, los, a ver, los francos, que eran como los que estaban encargados, o al menos que estaban como en gran parte de Europa cristianizando todo, eh, empezaron a formar esta parte, ¿cómo se puede decir? Un sincretismo, como lo hizo el Imperio Romano, así abriendo lo que es la Navidad, que tal vez lo atacaremos en algún capítulo futuro. Y mezclaron lo que era esta celebración que tenían los celtas con el cristianismo, y de hecho le cambiaron el nombre, porque como es normal le deben cambiar el nombre, y se lo cambiaron a lo que es All Hallows Evening, que significa el Día de Todos los Muertos o la Víspera de Todos los Muertos, y de hecho hasta el Papa Gregorio, si es que no me equivoco, cambió una fecha de que era el Día de los Santos que se celebraba en mayo, lo cambió hacia el 1 de noviembre. Entonces, por ejemplo, está el Día de Todos los Muertos, que sería el 31, y el Día de Todos los Santos, que es el 1. Entonces, esta es como la manera de cristianizar estos pueblos bárbaros que estaban más alejados, que vivían en el paganismo, si esta fiesta era totalmente pagana. Ya, después de eso, como por eso del siglo XV, XVIII, entre todo esto, en América, Estados Unidos específicamente, ya que esta es una celebración que celebraba mucho en el Reino Unido, los irlandeses o escoceses, de hecho de todo un poco, viajaron a Estados Unidos y de ahí llevaron la celebración allá. Y ahí terminó conociéndose como el conocido Halloween. El Halloween más anglosajón que nosotros conocemos. Efectivamente. Ahora yo creo que sí se puede pasar a México. Sí, pasando a México con el tema de... Porque muchas veces se diferencia el Halloween con el Día de Todos los Muertos, que se conoce como en México y que lo conocemos popularmente nosotros acá en Chile por lo menos. Y inicialmente los pueblos mexicas y los pueblos de Mesoamérica tenían sus propias celebraciones para honrar a los muertos, las cuales contenían diferentes rituales y diferentes cosas, los cuales evolucionaron de pueblo en pueblo, de cultura madre en cultura madre, y que fueron cambiando a lo largo de los tiempos. Y alrededor del siglo XV, bueno, a finales del siglo XV, inicio del siglo XVI, 1492, 1500, con la llegada de los españoles y posterior conquista de México, eh, se produce un sincretismo cultural que involucra a los europeos, españoles específicamente, y los pueblos mexicas que se encontraban en todo este territorio de Mesoamérica, lo que llevó a que se juntaran ambas tradiciones por parte de los pueblos indígenas de América y la de el Día de los Santos por parte de los cristianos católicos de España. Entonces lo que pasó es que
como dije, un sincretismo cultural, y de ahí nace como una celebración ya como más conocemos como nosotros, que es el Día de los Muertos, pues, donde también se incluyen adornos a las tumbas, honrar a los muertos y después a los santos. Todo esto ya se va uniendo en lo que nosotros conocemos como actualmente Día de los Muertos y con su parte también de Halloween, que es un poco más comercial también. Esa sería la revisión de más o menos lo que es el Día de los Muertos en México. De hecho, el Día de los Muertos en México se celebra como tal el 2 de noviembre. Igual está como medio o sea, son 2 días de diferencia, pero igual está como medio apartado de lo que viene a ser la fecha que inicial con lo que se partió todo. Ahora, hay más preguntas que se pueden hacer en base al Halloween. Como por ejemplo, ¿por qué la gente se disfraza en Halloween? También tiene su origen céltico, porque dentro de este homenaje que se hacía a los celtas, eh, era común, por ejemplo, las hogueras y se hacía una quema de paja, como para quitar las malas Las malas vibras vibras. o, sí, las malas vibras, eh, porque tienen mucha ascendencia en Géminis. No, no, no. No, 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 porque se tenía esa creencia de que podían llegar fantasmas a maldecir las cosechas y así. Y de hecho hasta se tapaban con máscaras para como alejarse de la luz, esconderse. No, me equivoqué, de la oscuridad. Para esconderse de la oscuridad y todo este tipo de cosas. Y por eso es como que la gente se suele disfrazar en Halloween. Y bueno, como dijo Monito, se comercializó demasiado todo este tema, como puede ser en Estados Unidos, de que ya la base es pedir dulces, disfrazarse y marcar todo dentro de una temática de terror. Hasta el tema de pedir dulces tiene su origen céltico, pero no tanto pedir dulces, sino que también dejaban como afuera de sus casas comida, dulces, dejaban todas esas cosas para también un tema de buena suerte, así, sí, todo antes era como bastante, bastante la suerte. eran como muchas que es parte de la cosmovisión de los pueblos también, pues, de las culturas. Sí, 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 sirviendo ofrenda, de hecho. Increíble. Igual que interesante, o sea, me llama mucho la atención el cómo ha ido mutando todo con con la mezcla entre todas las culturas y sus diferentes visiones del mundo y cómo esto ha llegado a evolucionar hasta nuestros días, pues. Algo bastante interesante que como es importante, por lo menos para mí, pucha, yo estudio historia igual tú, Pato, y que es importante analizar, porque uno lo ve como desde otro punto de vista. Sí, sí, sí. Sí, todo este tema de los cambios, como, no sé, a mí siempre me impresiona. Y suele suceder con el tema del cristianismo, como que el cristianismo aparece en un sector y cambia totalmente todo. Bueno, igual siguiendo por el lado así como de, pongámosle, especial de Halloween, igual tenemos que decir como cosas más spooky, así como más terroríficas, ¿no? Pero, por ejemplo, casi siempre, o como que uno tiene entendido así como que en esta fecha como que pasan cuestiones raras y toda la cuestión, o que no sé, como que los típicos, como cuestiones más creepy, que uno normalmente, no sé, porque uno se las cree cuando es más chico. Y esto igual me recuerda, caleta, por lo menos al primer episodio que grabamos, bueno, al segundo sin contar el piloto, al primero sin contar el piloto, que El era primero oficial. sobre, sí, pues el primero oficial, que era sobre más o menos como los mitos y las leyendas, que igual fue un poco así como llevado por este lado. Po. Me acuerdo cuando escuchamos, cuando hicimos el episodio y después el detrás de escena, así editando todo, y era como, le traté de llevar por el lado como que diera más susto. Y eso me recuerda ahora así como decir como, igual estaría bueno que contáramos como algunas historias medias, no sé, que den como un poco de miedo que hayamos tenido, o que experiencias de nosotros, tipo Dross, no sé. Bueno, entonces, siguiendo con ese tema, yo creo que deberíamos contar algunas cosas. Y que no necesariamente tienen que dar miedo, pero pueden ser como experiencias de nosotros, porque ya que somos, no sé, admin, nada de malo en este podcast. Será Privilegio también, ¿no? Po. privilegios de admin, que aprendan un poco de nosotros. Eh, y El que no, pues a puede ver, ve y o el sea, que no escucha la primero que nada, descripción nomás. Pato, ¿tú celebráis esto? ¿Celebraste esto cuando eres chico o ahora lo haces? ¿Qué? Cuéntame un poco más o menos. No, nada. Nunca celebré.
Halloween. De hecho, no celebro ninguna. No te querían cuando chico. No, la gente suele asociar eso como de no celebrar nada con que no me quieran. Es que, por Sino ejemplo, que, no sé, pues yo me acuerdo que en Halloween mi mamá me conseguía un disfraz, me vestía, salíamos con mis primos, íbamos a pedir dulce y lo pasábamos bien, cachera, porque, no sé, pues entretenido. no, es que es por un tema de ya de creencias y finalmente yo soy cristiano en ese sentido y no, a mí no me pegó el sincretismo cultural. No, no ¿qué dices? Pero celebra Navidad. No, tampoco. Es que es un tema de ser como, no sé, Ay, es que no sabría cómo decírtelo, pero finalmente no celebrar cosas como que no, al menos en la Biblia no salga o así, y aunque la Navidad tenga como esta visión cristiana, la misma fecha, el mismo significado que se le da, nada tiene que ver como con lo que sale en la Biblia o lo que... Pero, o sea, pero a ti no te ha picado como el bichito así de chico decir como, oye, mis amigos salen a esto, ¿por qué yo no puedo salir a esto? ¿Por qué no quiero salir? ¿Qué? O sea, cuando chico sí, claramente, porque cuando uno es chico tiene ganas de hacer las cosas como que ve que son entretenidas, ve que hace sus amigos, que hace el resto. Pero en mí siempre estuvo como muy bien ese tema de obedecer simplemente o hacer caso y Ah, igual después, fome. sí, no, pero después cuando uno crece igual entiende las cosas y para mí al menos no es fome porque yo soy como en sí alguien tranquilo, no me gusta hacer muchas cosas, entonces ahora que lo pienso el tema de, no sé, salir a pedir dulces, disfrazarse, igual ahora lo pienso y me da un poco de lata, Sí, pero ujú. nada que hacerle, simplemente yo lo veo desde afuera nomás. Ya, ya. Sí, porque por lo menos yo, como te digo, yo con mis primos salía, con mi mamá salía y esperábamos harto este día porque igual era como algo si bien yo no comía tanto dulce, pero tampoco me gusta mucho, lo pasaba bien porque salía, a veces ibas a la casa de mi amigo. Y ya cuando uno es más grande, como que lo celebra de otra forma, pues cuando va creciendo, como que uno va a carrete y cuestiones así, pero siento que no, si es que no lo hubiera celebrado, porque yo tenía compañeros que no lo hacían, igual como es algo que siento que está bien porque son cosas bonitas, pues son recuerdos. Mm, Pero me da penita. No, pero eso, ¿cachai? Entonces, a ver, entonces no he tenido muchas experiencias tampoco. No, sí, no, para nada, sí, no, experiencia en ese sentido, no, a lo más que me tienen huevo a la casa, pero como ya, Ay, Cristo. Ay, increíble. No, pero no, no sé, de hacer algo, no, nada. yo lo que sí que me hubiera gustado hacer era salir a tirar huevos. Yo nunca salí a tirar huevos porque mi mamá me retaba, pero no sé. Pero eso no me hubiera gustado hacer. Pero típica, o sea, típico cuando se acercaban a esta fecha, igual como que cuando estaba en el colegio con mis compañeros, cuando era chico, o cuando iba a la casa de mi amigo, en esta fecha, como que contábamos historias así que según nosotros eran verdad, pero la verdad es que yo creo que la mayoría se la inventaban o quizás se la habían contado a otras personas. Y yo creo que también voy a hacer lo mismo. Y no voy a inventar, voy a contar una historia que me contaba Que, que, mi. ¿Mm? que te contaban que estaba Que, me inventada. que me contaban que estaba inventada, que era de que mi abuela me cuenta, o sea, me contaba hace mucho tiempo, que le había pasado a mi abuelo. Pero yo creo que la voy a contar. Yo creo que me considero un buen storytelling. Así A ver, que vamos dale, dale, a. a ver, te escucho. O Vamos te a. escuchamos, mejor dicho. Bienvenido a Cachistoría Spooky. No, espérate, ¿cómo corresponde? Lo que Ya sí veo. voy a poner música, a mí voy a escuchar música como acorde a esto, así como, miedo. No, yo estoy escuchando música chill, como A que ver, no necesito ponerme en sintonía. yo, Spooky Sounds. Ya mi vida es de miedo, La universidad es de miedo. la Ya vamos, universidad es de miedo. entonces, uh, situémonos, vamos con cachistoria especial Halloween. Primero nos vamos a situar en el contexto en el que todo esto transcurría. Años 70, 60, mi abuelo era camionero. Él llegaba muy poco a la casa.
Llegaba de vez en cuando, por el motivo de su trabajo. La cosa es que mi abuela me cuenta que mi abuelo, como llegaba un poco a la casa, él a veces casi siempre traía como historias del camino, cosas así. Pero esta vez no ha contado una historia del camino. Inciso. Mi abuelo llega a la casa de mi abuela en ese tiempo. Y, y dice que limpiando el camión, divisa un pájaro medio raro. Un pájaro grande, negro. Y escucha a lo lejos. Tutué, tutué. Me salió perfecto. Y escucha Perfecto. ese ruido a lo lejos. Y mi abuelo sabía. Él sabía que cuando era chico le contaban que había un brujo, un pájaro, que era el tutué. Él hizo caso omiso de esto porque dijo, no creo en estas cuestiones. Como el pato, yo no creo en estas cuestiones, no me va a pasar nada, po, no me va a pasarme nada. Hasta el diablo. Sí, po. Pero mi abuelo camionero, con experiencia en el camino, con experiencia en el terror, con experiencia en estos encuentros paranormales con el más allá. La cosa es que, no, mi abuelo sigue limpiando el camión, hace caso omiso de esta advertencia que le hacían eh, todo este destino. La cosa es que escucha nuevamente, 20 minutos después, escucha nuevamente el pájaro. Y esta vez mi abuelo se empieza a preocupar. Era un hombre ya con experiencia, se empieza a preocupar, dice, ¿qué será eso que escucho? Que yo me acuerdo que mi abuela me contaba sobre el tutué, pero nunca le hice caso. Y ahora lo estoy escuchando. Voy a seguir limpiando mi camión. Mi abuelo sigue por unos 5 minutos más. No escucho más al pájaro. Y de repente tocan a la puerta. Se escucha el sonido de que tocan a la puerta. Y era un señor alto. Mi abuelo era bastante pequeño, medía unos 65. Y ve a un señor alto. Dice mi abuela dijo que medía como entre 1,90 y 2 metros. Un señor alto, blanco, blanquecino, muy blanco, con una nariz muy alargada, vestido entero de negro. Y que le pregunta a mi abuelo, ¿cómo está? Mi abuelo le habla, le dice, muy bien, siempre muy educado. Él, muy bien, ¿sabes? Estoy aquí limpiando mi camión. El hombre, mi abuelo igual un poco asustado por la presencia de este hombre tan alto. Y, y mi abuelo recuerda el sonido del tuetué y del pájaro que había escuchado, el tuetué, con este hombre. Y recuerda las cosas que le decía su abuela, su mamá. Y que normalmente se manifestaba en un brujo. Y que había que ser, había que atender bien a este brujo que venía, porque si no iban a traer malas vibras o mala experiencia. La cosa es que mi abuelo recuerda esto, y el caballero le dice, el brujo, el caballero, el que supuestamente vio como un brujo a mi abuelo, le pregunta cómo está, mi abuelo lo atiende bien, le pregunta incluso si quiere pasar a su casa a tomar té. Ya eran como las 7 de la tarde, estaba oscureciéndose. Era, y le dice si quiere pasar a tomar té. El caballero este era alto, el viejo alto le dice, no sabe que no quiero. Muchas gracias. Se quedan conversando por a lo menos 1 hora. Y completamente oscuro, ya de noche. Y el hombre alto le dice, sabe que yo me tengo que retirar. Y mi abuelo le dice, pero de verdad no quiere pasar a tomar té, comer algún pan. Y este hombre alto dice, no, sabe que estoy bastante bien, gracias por atenderme. Y en eso mi abuelo se da la vuelta a darle algún pan o alguna galleta, aunque él no quisiera. Se da la vuelta nuevamente y escucha un río bastante peculiar, nuevamente el del tuetue, y ve una sombra negra donde está este hombre y muchas hojas, en conjunto con muchas plumas, y este viejo de 2 metros, vestido de negro completamente, se transforma en un pájaro de por lo menos 2 metros y se va volando. Y también, en ese mismo instante en el que el viejo, convertido en pájaro, se fue volando, se lleva toda la sal de la casa.
Se llevó toda la sal de la casa, de los saleros, la que tenían guardada, no quedó nada. Y desapareció, con el ruido de fondo del tuetué. Mi abuelo en ese momento se quedó, estaba con miedo, se orinó del miedo, porque no es primera vez que veía algo así. En todo su tiempo del camino, que le habían contado historias y que él incluso había vivido algunas, pero nunca había visto algo tan aterrador para él. Esta fue una experiencia sumamente impactante para él y que se la contó a mi abuela. Después tuvieron que comprar sal. Después mi abuela se la contó a mi mamá y ahora me la contaron a mí hace mucho tiempo cuando era chico. Quizás para meterme miedo. Pero eso, po. Mi abuelo tuvo un encuentro con el tutué. Esa es como una historia de las que tengo por ahí guardada. ¿Qué te pareció, Pato? Bastante triste por la pérdida de la sal. Sí, pues sí, era cara la cuestión ese tiempo. Sí, pues. Pero no sé, No, estuvo bastante estuvo interesante, bueno. ¿no? Oye, contéis bien los cuentos. Hoy los cuentos, digo, las, ¿Cómo que cuento? La vivencia 100% reales, no fake. la historia. La historia, sí, po. Oye, no, oye, perfecto, ¿no? Perfecto. No, sí, hasta me imaginé una música así de fondo, no, perfecto. Ahora faltan como sus rayos ahí cayendo. Lo manifesté. ¿No tienes algo tú que contar? Tú vives en Placilla, es una ciudad o una comuna, o sea, no comuna, ni siquiera va a ser comuna la cuestión, entre No, chico. ni es común No, la casa donde algo vivo. que por ahí hay una... Recordar que en Placilla... ¡Ah! ¡Otra historia! O sea, esto no es más no es una historia, pero una experiencia sobre Placilla. Si bien recordamos en un poco de historia, revisión de historia, en Chile en 1891 hubo una guerra civil. Sí, Se enfrentaron las fuerzas de la Armada con el ejército, si no me equivoco, ¿cierto, Pato? efectivamente, Balmaceda contra, El, se va a decir la oligarquía, el el parlamentarismo. Congreso, ¿o no? Sí, va, el Congreso, Y el recordemos también parlamentario. que la batalla como más grande de esa guerra civil empezó, acá en la quinta región, empezó en Concón y fue llevada hasta Placilla, donde culminó. De hecho, Placilla sí fue la última pelea que se generó en esa guerra civil. Y de hecho fue incluso la más sangrienta y también de las más cortas. Sí, empezó como a eso de las 6 de la mañana y terminó eh, como a las 12 2 de la tarde por ahí. Ujú. Pero toda esa batalla, toda esa campaña empezó en Concón, creo que en una rotonda por ahí donde está la Concagua y termina en Placilla. Es algo bastante interesante que uno pasa por desapercibido, pero que nuestra región igual tiene, la quinta región, la donde vivo yo, tiene bastante historia. Ya, pero la cosa es que, bueno, lo que dice el Pato, esta batalla en Placilla, muy sangrienta, muy corta, muchas víctimas. Y hay gente que dice, amigos también míos, que han tenido experiencias, algunos hacían exploración urbana. En Placilla, en la Laguna de la Luz, hay mucho bosque. La cosa es que hay un puente llamado el Puente 1800 o 1900 si no me equivoco. Tú corrígeme, Pato. Desconozco el puente, la verdad. Bueno, el Pato no sale mucho de su casa. El Puente 1900. La cosa es que mis amigos también decían que hay muchos videos de psicofonías. No sé si sabes lo que es una psicofonía, Pato. Espera, antes de eso, sí, es Puentes 1900. 1900, sí. ¿Ya sabes lo que es una psicofonía? Eh, o sea, no, o sea, son sonidos, O pero sea, son como, según lo que yo tengo entendido, son como grabaciones que se hacen para ver si se escucha algo, se manifiesta algo en el audio. ya, Entonces, tipo como esos programas de fantasmas que sí, se sí, sí, que como que graban y después reproducen y se escucha como un... un- Ya, pues, entonces eso. Y mis amigos dicen que hay muchos videos de psicofonía o que ellos mismos hicieron y que en el puente 1900, en el medio del bosque, se escuchan gritos de soldados de la guerra civil.
se escuchan gritos, se escuchan llantos desgarradores de estos hombres sufriendo. Y de disparos, de fusiles. Es algo, o sea, igual que me da miedo porque es el bosque donde no hay nadie, en un puente que está hecho hace mucho tiempo, donde hubo una guerra, donde hubo una batalla muy sangrienta y que se escuche eso, igual da que pensar. Entonces por eso le decía al pato yo de que si no tenía ninguna experiencia, porque en Placilla pasan cosas raras. O sea, por ejemplo, por ahí cerca del lago Peñuela, Ujú. se cuentan hartas como leyendas de soldados y así porque hasta el día de hoy se están encontrando varios, no sé, balas, armas, ropa de guerra, eh, y siempre se levantan ese tipo de leyendas de soldados, de que se escuchan sonidos o así. De todas formas, en Placilla como que comúnmente las leyendas son de ese estilo. Y si no, son algo de Placilla. Entonces, como, Mm. no sé, tipo, hasta las cosas que son reales. Por ejemplo, pistolero de Placilla, el pirata de Placilla. Todo, todo To- con el sufijo de Placilla. Sí, de Placilla, como para que no se olviden. Ujú. Pero eso en general son comúnmente ese tipo eh, de las voces que se escuchan a los muertos, o que de vez en cuando en las noches dicen se ven, pero eso en general, de todas formas, como dentro de Placilla como tal, no se habla mucho de eso. Creo que es más como en los sectores cercanos a los bosques y así. Además que ya los bosques se están pelando entero. Ah, claramente por las inmobiliarias. Sí, pues sí, Placilla, aparte de quemarse y ser conocida por, no sé, una cascadita que tiene, se está pelando entero. Pero eso, gente. Igual, si es que alguno tiene historia de terror o algo, que lo escriba en el DM de la cuenta. O bien en los comentarios. Quizás, o en los comentarios de la publicación que vamos a subir. O quizás también abriremos un espacio en historias para que ustedes suban alguna experiencia. No sé qué dices, Pato. Sí, sí, sí. Y hacer que las lea el monito. Con mi voz de narrador. Nada. Pero, pero eso. eh, no sé, a mí me gusta bastante esta fecha porque es como toda la antesala de Navidad. Entonces siento como que la gente está feliz, gasta plata y eso. A mí lo que más me gusta es que los dulces están en descuento. Porque no, los dulces son malos, gente no comen dulces, de verdad, le hacen mal los dientes, le sube el azúcar, no, no lo hagan, Mira, la hagan verdad, ejercicio. misma recomendación que el monito, pero yo ya no puedo salir de eso. Necesito dulces para sobrevivir. Vayan al gimnasio, es mejor. Pero eso, así que cualquier cosa pueden contarnos sus experiencias, cómo lo viven ustedes, o eso básicamente. ¿Qué hacen en esta fecha? O si tienen alguna, no sé, tradición media rara. Eh, Así que con esto yo creo que podemos terminar, monito. Ya con tu super historia, con mi super no historia. eh, Creo que podemos terminar fácilmente este capítulo. Igual estuvo entretenido, yo creo. Sí, sí, sí. Aunque me hizo falta escuchar la bella voz de la Guatín. Pero ya lo escucharemos la próxima semana. Ujú. Así que esperamos que les haya gustado. Recuerden nuevamente, auspiciar este episodio, Villay, B-Yay en Instagram. Y eso, muchas gracias por igual por escucharnos. Disculpen que hemos estado inactivos estas semanas, pero somos estudiantes de universidad, tenemos mucha carga académica y vamos a tratar de estar más activos. Eso. Vamos a tratar. Jaja, ya. Bueno, nos vemos, gente. Cuídense Ya, esta noche. entonces, Nah, que no le agarren las patas en el las cola de noches. flecha.